¿Qué tal? Soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. De nuevo, Estados Unidos es el país con más contagios de COVID en el mundo. Se tomarán medidas más estrictas para que las personas no vacunadas se vacunen. Días después que un juez en Texas prohibió las nuevas solicitudes de DACA, el presidente Joe Biden se sienta con legisladores hispanos para discutir una solución permanente para los Dreamers. Sube y sube el precio del jitomate. Hay escasez de este producto tan importante en las cocinas y restaurantes latinos. Y todo se debe a las altas temperaturas y la sequía. Comenzamos con unas noticias desalentadoras. Estados Unidos vuelve a ser el país con más nuevos contagios de COVID-19. Detrás en la lamentable lista se encuentran la India, Brasil, Francia y Rusia. Para frenar el avance de la pandemia, el presidente Joe Biden pedirá esta tarde que unos 2 millones de empleados federales se vacunen o se hagan pruebas semanales. Lourdes Hurtado nos trae el reporte. Buenas tardes, Lourdes. ¿Qué nos puedes contar? Así es, Nicole, con la expansión de la variante Delta, Estados Unidos se vuelve a convertir en el país número 1 en el mundo en contagios de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hemos registrado un incremento del 131% en los últimos 7 días, superando así las cifras de países como Brasil, como Indonesia, el Reino Unido e incluso la India. El promedio diario de contagios se ha elevado hasta casi 62,000 nuevos casos al día. Por ello, las autoridades en distintos niveles pasarán de pedirle a la gente que se vacune a hacer las inoculaciones obligatorias para algunos. El presidente Biden anunciará esta tarde que todos los empleados del gobierno federal tendrán que mostrar prueba de vacunación o estarán obligados a usar mascarilla y a someterse a pruebas de COVID regularmente. Esto aplica a todos los civiles, no a los militares. El sector privado también está comenzando a imponer este requerimiento y cabe resaltar que es perfectamente legal. Las empresas pueden exigirle a sus empleados que se vacunen, aunque los individuos también tienen derecho a negarse por razones médicas o por motivos religiosos. Grandes compañías como Google y Netflix han anunciado que ya le solicitarán a sus empleados prueba de vacunación. Y es que los brotes no cesan. Ejemplo claro es la Liga Mayor de Béisbol. Los Nacionales de Washington han tenido que posponer el juego de ayer contra los Phillies, luego de que una docena de sus jugadores resultara positivo, a pesar de que la gran mayoría de ellos estaban ya vacunados. Con los casos de vacunados infectados de COVID-19 en aumento, cada vez hay más dudas de si será necesario un booster o una inyección adicional de la vacuna para protegernos. Lo que sí está claro es que es cada vez más necesario que volvamos a ocupar nuestra mascarilla cuando estamos en público, como han recomendado las autoridades sanitarias en zonas de alta transmisión de COVID. Nicole, regreso contigo. Lourdes, muchas gracias. Increíble pensar que hace un mes estábamos al parecer celebrando el fin de la pandemia y ahora nos encontramos en esta situación. En México, la tercera ola de contagios no da tregua. El vecino país superó el miércoles los 19,000 contagios en 24 horas, una cifra no registrada desde enero de este año. Mientras tanto, los hospitales de varios estados comienzan a llenarse, como por ejemplo en Oaxaca, donde la ocupación hospitalaria supera el 50% y que registra un aumento de casos de un 700%. Vamos ahora a cambiar radicalmente de tema. La policía de Houston, Texas, investiga un posible caso de tráfico humano después de que hallaran a 19 personas de ambos sexos, entre ellos un menor no acompañado de entre 13 y 16 años de edad. Todos estaban en deplorables condiciones dentro de un pequeño apartamento de una sola habitación y sin muebles. De acuerdo a las autoridades, la unidad había sido alquilada por solo 2 semanas. El estado de Tamaulipas se ha convertido en el mayor cementerio clandestino de México. Ahí se han hallado más de 500 fosas desde 2006, mientras los familiares de cientos de miles de desaparecidos siguen buscando rastros de sus seres queridos. Aldo Mesa de Noticias Telemundo investiga e informa desde México. Aldo, ¿qué nos puedes contar sobre esta historia? Buenas tardes. Hola Nicole, un gusto saludarte. Buenas tardes. Sí, en México hay una cifra de horror, dicho así por los propios familiares. 90,000 denuncias de personas desaparecidas. Muchas de ellas, y es el horror al que se refieren, reducidos a cenizas por el narcotráfico. Recorrimos una zona de exterminio en Tamaulipas, donde grupos de la delincuencia organizada, principalmente los Zetas, instalaron una cocina, como le llamaban. En estos lugares, Nicole, no solo torturaban y mataban a sus víctimas, sino que además las cocinaban, es decir, deshacían los cuerpos en ácido o los quemaban para que nunca pudieran encontrarlos.
otras 2 cocinas que no hemos encontrado. Encontramos una donde él le llamaba marraneras, donde encontramos pequeños fragmentos masticados por los marranos, fragmentos humanos, donde cortaban y se los tiraban a los marranos o a los cocodrilos. Todos los días yo me despido de ellos cuando salgo de la casa y les digo, a lo mejor hoy nos encontramos donde ustedes estén. Así las cosas, Nicole. En México se cuentan decenas de cocinas o campos de exterminio donde se han encontrado libras y libras de fragmentos óseos calcinados o reducidos a cenizas. Tan solo en uno, por ejemplo, que es la historia que presentaremos esta tarde, han encontrado más de 330 libras de restos óseos calcinados que podría ser de sus propios familiares. ¿Cómo es una cocina del narco y por qué se utilizaban? Bueno, es lo que veremos esta tarde en el noticiero Telemundo, Nicole. Qué horror, Aldo. Muchísimas gracias por tu reporte. Y usted puede ver el reportaje especial de Noticias Telemundo Investiga esta tarde a las 6:30, 5:30 Centro. Regresamos a Estados Unidos. Hay señales de que el mercado laboral continúa recuperándose gradualmente de la recesión que acompaña a la pandemia del COVID-19. La cantidad de personas que solicitaron asistencia pública por desempleo disminuyó la semana pasada unos 24,000. La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo ahora se encuentra en 400,000, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales. Mientras tanto, en la capital del país, el presidente Joe Biden se reunirá hoy en la Casa Blanca con miembros del caucus hispano del Congreso para discutir el futuro de DACA. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Javier Vega, quien tiene los detalles sobre lo que se espera de este encuentro. Adelante, Javier, te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Buenas tardes. Un encuentro entre el presidente Biden y congresistas, miembros del caucus hispano, para insistir en la legalización de Dreamers, tepecianos y trabajadores agrícolas. Esta reunión no se encuentra dentro de la agenda oficial de actividades de la Casa Blanca, pero ha sido confirmada por distintas fuentes dentro del Capitolio y podría comenzar poco después de las 5:30 de la tarde, tiempo del este. Ocurre justo después de que el día de ayer se anunciara un acuerdo bipartidista para avanzar en este proyecto de infraestructura, y justamente el tema central de esta reunión entre el mandatario y los legisladores demócratas es mantener las provisiones migratorias como el camino a la ciudadanía a través de una medida presupuestaria, algo que en los últimos días se había informado podría complicarse, pero que según algunos congresistas y también algunos activistas o inmigrantes aún es viable. Se puede lograr, lo único que se requiere es la voluntad política. Yo creo que sea mucho más optimismo, porque si continuamos aplicando presión a los congresistas, así podemos como asegurar que sí podemos dar un paso a nuestra ciudadanía. Entre los asistentes a esta reunión hoy en la Casa Blanca, los senadores hispanos Bob Menéndez y Alex Padilla, quienes espera al terminar del encuentro puedan dar declaraciones dando su valoración a los medios de comunicación, algo de lo que por supuesto estaremos informando a través de esta pantalla. Nicole, por lo pronto, la información desde Washington. Estaremos muy pendientes. Gracias, Javier Vega, por tu reporte. El occidente de Guatemala amaneció paralizado este jueves cuando manifestantes antigobierno y de entidades indígenas salieron a protestar en contra de la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, así como de la fiscal general Consuelo Porras. Hay bloqueos en más de 30 puntos y se mantendrían así hasta que los manifestantes no obtengan una respuesta de las autoridades. En la capital, los descontentos se reunieron frente al Ministerio Público y a la Casa Presidencial. Vamos a hablar ahora de otro tema. Si a usted le gusta el jitomate, prepárese para posiblemente pagar más por él. Esto se debe a varios factores. El bajo inventario, la pandemia y ahora la sequía extrema juegan en contra de los productores y por ende de los consumidores, que somos los que acabamos pagando más. Erika Flores nos explica. Utilizamos el tomate para la pizza, para hacer pasta y para hacer sopa. El jitomate es un producto esencial para la preparación de la mayoría de los platillos de este restaurante italiano, que ha sentido el impacto en su precio. Un poquito ha subido el costo
digamos otros 5 o 6 dólares más la caja. El incremento en el costo del producto está ligado en parte por un bajo inventario ante la extrema sequía y las altas temperaturas en California que han estado afectando su siembra y cosecha. Bajo esas condiciones de crisis en las que estamos, para un finquero que tenga la opción de sembrar tomates o mantener su cultivo de pistachos o de almendras, que son cultivos ya adultos, pues muy probablemente va a ser la segunda. El condado de Fresno, el principal productor de jitomates, experimentó un largo periodo de temperaturas de 3 dígitos a principios de este verano. Yolo, Kings, Merced y San Joaquín son los siguientes más grandes en términos de producción de jitomate y los 5 están en las categorías de sequía extrema y excepcional, los niveles más altos en el mapa de sequía de Estados Unidos. Tenemos ahora unas variables que se veían venir, pero en este año se están presentando más severas, que son la falta de agua y las condiciones extremas de estas olas de calor. Aunado a la sequía, la falta de trabajadores del campo y el aumento en el precio de la gasolina también estarían alterando el costo del jitomate y sus productos derivados. La caja de jitomate de 25 libras, hoy en día cuesta $21. El año pasado costaba entre 10 a 11 dólares. Muchísimas gracias a Erika por su reporte. Algunos expertos indican que si la sequía continúa y el nivel del agua sigue disminuyendo en las reservas, es posible que muchos productores opten por no cultivar jitomates el próximo año. Hoy es jueves de inmigración y como siempre nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicole. Vamos de lleno con la primera pregunta de nuestra audiencia. Preguntan, ¿un residente que está en trámites para recibir la ciudadanía puede salir del país, en este caso a México? Claro que sí, sí pueden salir, no hay ninguna prohibición porque está en trámites de naturalización de no poder viajar. Lo importante de mi experiencia es dejar dicho dónde van a estar, tener contacto con su familia, que abran su correspondencia, que revise sus correos electrónicos porque le puede llegar 1 o 2 notificaciones de parte de UCIS. La primera para huellas digitales y la segunda para el examen. Y hay una más, el juramento. Entonces no quiere perder esas fechas porque retrasaría su caso. Muy buen consejo, Alma Rosa. Otra pregunta de nuestros televidentes. Como residente legal, ¿puedo pedir a mi hijo soltero de 30 años? Claro que sí, un residente legal puede pedir a sus hijos sin importar la edad, sin importa el estado civil, deben ser solteros si el padre o la madre solo son residentes. La espera es larga, para Centro y Sudamérica es de 6 años aproximadamente, para México, wow, la espera es de 20 años plus, o sea, es una espera muy larga, pero definitivamente una madre o padre residente pueden pedir a hijos adultos solteros, divorciados o viudos, pero no pueden ser casados. Hay que por lo menos intentar. Gracias, Alma Rosa, por esta valiosa información y por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacer preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo y también ver sus videos informativos que pudiera ayudarle en sus dudas migratorias. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.